Introducción a la programación de aplicaciones móviles para jóvenes escolares de la Araucanía. Taller 13. Manejo de archivos. En este taller podrás realizar la creación de archivos y aprenderás a editarlos, copiarlos y borrarlos. Objetivos: realizar ejercicios básicos de programación orientada a objetos y gestionar archivos mediante Java. Conceptos: objetos y archivos. En este taller podrás realizar las actividades de la guía número 13 de IPAME. Etapa 1.1. Lo primero será crear nuestra clase gestor archivo. Luego necesitaremos importar las siguientes librerías: java.nio.file.path, .paths, .files y Standard Copy Option. Después la librería java.io.ioException y finalmente la librería Scanner. Etapa 1.2. Crearemos un método vacío llamado crear directorio. Dentro creamos un objeto de Scanner. Seguido a esto, un mensaje que diga ingresa la ruta y el nombre del directorio. Guardaremos este texto como la variable ruta usando el método nextLine. Después creamos el objeto path directorio y lo establecemos como paths.get y le entregaremos nuestra variable ruta. De esta forma diremos que la ruta de directorio será la que hayamos ingresado previamente. Con un ciclo if verificaremos si el directorio existe. Para esto usaremos el método de files exist, dándole nuestro directorio. Si existe, enviaremos el mensaje el archivo fue creado. Si esto no se cumple, usaremos la sentencia try-catch, que intenta buscar errores en nuestro código y evitar que el programa deje de funcionar. En try usaremos el método de files create directories y le daremos nuestro directorio. Luego un mensaje diciendo el directorio fue creado. En catch declararemos el error ioException y el nombre del error e. Dentro un mensaje diciendo el directorio no pudo ser creado. Etapa 1.2.1. Creamos un método vacío llamado crear archivo. Dentro creamos un objeto de Scanner. Seguido a esto enviamos el mensaje ingrese la ruta completa del archivo y guardaremos este texto en ruta. Luego creamos un objeto de path llamado archivo, el cual irá a nuestra ruta con el método paths.get y entre paréntesis la ruta. Seguido un mensaje diciendo ingrese el texto a guardar en el archivo y guardaremos este texto en la variable texto. Usaremos nuevamente un try-catch. Esta vez en try irá el método de files write y dentro el archivo que queremos escribir. Seguido el texto que escribiremos usando nuestro texto con el método texto.getBytes. Si esto se cumple, enviamos el mensaje se ha guardado el archivo. Si no se cumple, en catch enviamos el mensaje el archivo no puede ser guardado. Etapa 1.2.3. Ahora crearemos el método leer archivo. Luego un objeto de Scanner y seguido a esto el mensaje ingrese la ruta completa del archivo. Guardamos este texto en ruta y creamos el archivo. Luego creamos una variable de texto inicializada vacía. Con un try-catch estableceremos que texto es un nuevo objeto de string y dentro usaremos el método files.readAllBytes, donde le daremos el archivo para leer. Luego enviamos el mensaje el contenido del archivo es con un salto de línea. Para esto usaremos \n y sumaremos el contenido de texto. En nuestro catch enviaremos el mensaje no pudo ser leído. Etapa 1.2.4. Crearemos el método copiar archivo. Dentro un objeto de Scanner y un mensaje diciendo ingrese la ruta original.
Guardamos el texto ingresado y creamos el archivo. Luego otro mensaje diciendo: ingrese la ruta de destino de la copia. Guardamos este texto en la variable newRuta y creamos newArchivo, que será la copia. Dentro de try usaremos el método de files copy, donde le daremos el archivo a copiar y donde lo copiará. Seguido a esto, la sentencia standard copy option replace existing, que reemplazará el archivo a copiar si ya existe. Luego, un mensaje diciendo: el archivo fue copiado exitosamente. En catch, enviaremos el mensaje: el archivo no pudo ser copiado. Etapa 1.2.5. Crearemos el método eliminar archivo. Dentro, el objeto de escáner y un mensaje que diga: ingrese la ruta del archivo. Guardamos el texto ingresado en ruta y creamos el archivo. En try usamos el método de files delete if exists y le entregaremos nuestro archivo. Después, un mensaje que diga: el archivo fue eliminado exitosamente. En catch, el mensaje debe decir: el archivo no pudo ser eliminado. Etapa 1.3.1. Aquí creamos un menú visual para darle al usuario a elegir qué quiere hacer. Dentro crearemos el objeto de escáner. Seguido a estos 6 mensajes. El primero dirá: selecciona la operación a realizar. El segundo, 1 crear directorio. El tercero dirá: 2 crear archivo de texto. El cuarto será: 3 leer archivo de texto. El quinto, 4 copiar archivo. Y el sexto, 5 eliminar archivo. Guardaremos la opción ingresada por el usuario en opción. Etapa 1.3.2. Creamos el método selección, que pedirá una variable entera llamada opcn. Dentro, un switch con casos como opcn. Aquí irán 5 casos, siendo el primero el método crear directorio, el segundo crear archivo, el tercero leer archivo, el cuarto copiar archivo y el quinto eliminar archivo. Finalmente, dentro del método menú usamos el método selección y entregaremos opción como la variable que pide. Etapa 2. Finalmente crearemos la clase menú. Dentro creamos un objeto de gestor archivo llamado G y usaremos el método de menú. Ahora prueba tu código.